Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos todos. Es un gusto saludarles y bienvenidos a esta charla de la Asociación Mexicana en Psicología Jurídica y Derecho Penal, en la cual se reconoce por hablar de distintos temas innovadores como el que tendremos el día de hoy. Y justo hablaremos de la utilidad de las neurociencias en el derecho penal y también en la justicia. Es un tema bastante actual y qué mejor que el profesor Mario Herrera para darnos esta conferencia. Vamos a hablar un poquito acerca del profesor. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Valle de México. Cuenta con una maestría en Psicología Jurídica y Criminología. Tiene un doctorado en Neurociencias Educativas. Actualmente es miembro fundador, integrante de la Junta Directiva y director del eje temático de Neuroderecho y Familia. Y también es afiliado a la Asociación Mexicana en Psicología Jurídica y Derecho Penal. Y pues sin más preámbulos, démosle la bienvenida. Usted tendrá el control de la presentación. Adelante. Muchas gracias. Gracias, maestra Jessica, y muchísimas gracias a la maestra Vanessa y a todo el equipo de la Asociación Mexicana de Psicología Jurídica y Derecho Penal que ha hecho posible esta primera ocasión, este primer evento de un servidor y de la propia asociación, a la cual me honro en formar parte de ella, para poderles brindar esta charla, esta plática del día de hoy, al inicio de este 2024. Tengan ustedes todas y todos un feliz año muy próspero, pero sobre todo abundante en conocimiento y en adquisición del aprendizaje en torno a lo que pueda beneficiar a la sociedad. En esta tarde vamos a implementar una especie de charla, de interacción entre ustedes y un servidor para que podamos comprender fácilmente cuál es la importancia de poder utilizar las neurociencias o la neurociencia en la justicia, en la ley y en el derecho. Para lo cual vamos a hacer un panorama muy amplio respecto de la utilización, de la utilidad, pero sobre todo de los beneficios que nos puede traer la utilización de las neurociencias, de la ciencia y de la tecnología al servicio de quienes imparten justicia, quienes usan toda la norma jurídica para aplicar derecho, para la justicia y para poder entender, interpretar y valorar racionalmente la ley. Vamos a comenzar con una pregunta que en las últimas participaciones que he tenido la he puesto en la mesa para poder ir centrando la atención debida de lo que pretendemos. Últimamente nosotros nos hemos encontrado con un sinfín de prefijos en el neuro y que anteponen a cualquier calificativo, a cualquier concepto, a cualquier situación, y ya a todo le queremos poner nosotros neuro, quehacer, neurociencia, neuroética, y a todo le queremos llevar por el lado de la neurología. Entonces, ¿qué tan importante es primero comprender este significado, este concepto, para después poderlo ir ubicando en cada una de las interpretaciones, pero sobre todo de las necesidades jurídicas que tengamos, tanto los postulantes en derecho como quienes hacen y dicen el derecho, que son sus señorías, jueces, juezas, magistrados, ministros y todas aquellas personas que pudiéramos utilizar esta terminología, esta nueva terminología, pero primero tendríamos que saber utilizarla, primero tendríamos que saber si verdaderamente conocemos el concepto, sabemos a qué se refiere cada uno de estos conceptos y para qué los vamos a utilizar. Y entonces, en esta euforia de pretender legislar, de crear un marco normativo, de poder llevar el concepto a la norma jurídica, porque a lo mejor el pretexto ahora es que si no está en la norma yo no lo puedo aplicar, no lo puedo hacer valer o no lo puedo representar en un trazado de una sentencia, de una resolución. ¿Por qué? Porque la norma no me lo permite, ¿no? Y nos vemos hasta cierto punto limitados, o creemos nosotros que hasta cierto punto nos vemos
limitados en ellos. Y entonces, en esta euforia, por pretender legislar en cuanto a neuroderechos como protección, como factor protector del derecho humano o al derecho humano como principal intención, será necesario preparar, capacitar, formar al legislador, al que hace las leyes, al hacedor de la norma jurídica. Será necesario preparar al operador jurídico, al que participa activamente en los procesos de corte jurídico o procesos familiares, civiles, laborales, mercantiles y por supuesto penales. Será necesario preparar al abogado, será necesario preparar al profesional. Pues bueno, sabemos que el neuroderecho se encuentra actualmente en pleno desarrollo. Sus aplicaciones en el derecho, en la ley y en la justicia ya nos plantean una nueva forma de ver el derecho, una nueva forma de hacer el derecho, una nueva forma de entender el derecho. Y esto es precisamente lo que nosotros queremos dar a entender a la nueva sociedad jurídica. Esto es el trabajo que estamos llevando a cabo. ¿Para qué nos va a servir o cómo se utiliza actualmente el neuroderecho? Así de simple, así de sencillo, así de práctico. Es una nueva perspectiva, de poder utilizar nuestra misma norma jurídica, de poder ejecutar nuestra norma jurídica y de poder valorar a partir de nuestra nueva jurídica con una nueva perspectiva, una perspectiva de neurociencias, una nueva perspectiva que sí, a decir verdad, si bien es cierto que es muy valiosa hoy en día, también es cierto que nos vamos a encontrar con desafíos éticos y además legales para poder abordar de manera cautelosa, de manera cuidadosa, de una manera muy especial todas estas conceptos, toda esta conceptualización, a manera de no incurrir en una irresponsabilidad o una irreverente forma de actuar con relación a la aplicación del neuroderecho. Y lo digo propiamente por la defensa férrea que quienes defendemos los derechos humanos creemos o tenemos el concepto de que se puedan violentar, que se puedan violar estos derechos humanos con relación a una invasión en el cerebro de la persona, a una invasión en su intimidad, a una limitación de o no de libre albedrío de la persona para la toma de decisiones o para poder, a lo mejor creemos que pueda controlarse el comportamiento de una persona. Con todo esto tenemos que ser muy cautelosos y muy cuidadosos al momento de llevar el neuroderecho o el derecho con una perspectiva de neurociencias a la aplicación de la ley y de la justicia. El neuroderecho se basa en la idea de que el conocimiento sobre el funcionamiento del cerebro puede y debe tener aplicaciones en el ámbito jurídico. Por supuesto que el estudiar el conocimiento del funcionamiento del cerebro puede repercutir en el ámbito jurídico. Por ejemplo, en el derecho de familia, como caso específico, en esta parte el neuroderecho nos va a ofrecer una perspectiva más completa, más compleja, pero sobre todo precisa también sobre las cuestiones relacionadas con la capacidad mental en cuanto a la custodia, en cuanto a incluso a la patria potestad, en cuanto a las convivencias, en cuanto a la forma de cuidar, de custodiar, pero sobre todo de criar a nuestros hijos. Es una nueva forma de ver el derecho de familia en cuanto a sus tomas de decisiones y al comportamiento humano en el contexto de las relaciones familiares y los conflictos legales que puedan surgir. De esta manera, vamos nosotros, déjenme ver porque aquí ya se me... Ok, aquí está. Muy bien. De esta manera, nosotros pudiéramos ir garantizando una aplicación no solamente correcta, sino ajustada
a la norma jurídica, pero sobre todo a los valores éticos y morales de las partes que van a intervenir en un caso, en el que estamos mencionando, en un caso familiar. El neuroderecho utiliza, y ya existe un antecedente, varios antecedentes de jurisprudencia, utiliza hallazgos de la neurociencia para poder comprender, y esto es lo importante, estos hallazgos de la neurociencia, de las neurociencias, nos van a ayudar a comprender mejor cómo funcionan los procesos cognitivos y de la memoria relacionados con los testimonios. Esto puede interactuar de tal manera que la implicación de estos nuevos hallazgos en el sistema legal nos puede dar una mejor credibilidad de los testigos o la validez de la evidencia basada en la memoria. Y como claro ejemplo de esto está el amparo directo en revisión 3797/2014, donde el ministro que lleva la tutela, que lleva la titularidad de esta ponencia, construye de un estándar propicio en materia de cientificidad para poder evaluar las pruebas y los hechos en casos de niños que presuntamente fueron víctimas de abuso sexual. Y lo dice, yo los invito a que la busquen, la vean, la estudien, la analicen, pero sobre todo tomen en cuenta esto. Aquí dice claramente que son niños que presuntamente fueron víctimas de abuso sexual. Tendríamos que analizar todo el contexto del amparo directo que se está analizando para poder determinar si la construcción de estos parámetros funcionales en cuanto a pruebas se refieren fueron correctos o no, desde la primera instancia, pasando por la segunda instancia, pasando por un juzgado de distrito, pasando por un juzgado colegiado y llegando hasta la Suprema Corte de Justicia. Todo este camino que llevó en los procesos de cambios para conceder o no conceder el amparo, para proteger o no proteger a la víctima, o en este caso al probable victimario al cual se le estaba acusando de esta denuncia interpuesta por la madre de una menor de edad. El ministro, al final de la resolución, como en el considerando y en el estudio de todo el amparo, determina que las pruebas no fueron suficientes. Y no fueron suficientes porque carecían de toda esta, primero, valoración por parte de la autoridad y posteriormente de la credibilidad de los profesionales que ofertaron este dictamen, ofertaron este informe por parte del psicólogo clínico y por parte también de una psicóloga forense. Este es un caso muy especial, el amparo en revisión 3797/2014, que nos puede ayudar para que fácilmente identifiquemos la importancia de construir una metodología científica acorde a las necesidades de cada caso. ¿Cuántas veces nos hemos levantado nosotros, hemos amanecido, todos los días amanecemos con noticias como estas? En este caso es en Ciudad Juárez, hace poco, en septiembre del 2023, una noticia que pues es muy cierto que a lo mejor el efecto mediático tiene mucho que ver y tiene mucha resonancia en cómo nosotros vamos a tomar primero la nota o noticia, después de qué se trata y qué es lo que nos pretende dar el efecto mediático, en este caso el medio que está publicitando la nota, y si en realidad sucedió o no sucedió. Pero el efecto mediático de impacto es: pareja se golpea mutuamente al sostener una discusión de celos. Esto es lo que llama la atención. Este es el impacto. Pero con letras más pequeñas abajo dice: en total fueron 9 personas arrestadas por el delito de violencia. La importancia revista en que nosotros seamos más serios, pero sobre todo más conscientes de saber en qué medio estamos leyendo, qué nota. Pero esto es lo que nos encontramos todos los días. Esto es lo que vemos en la televisión, lo que leemos en el periódico, en la revista, en el Twitter, en el Facebook, en todas las dispositivos electrónicos y digitales que tengamos a la mano. Nos encontramos con este tipo de noticias. Padres mataron a golpes a su hijo de 8 años en Nuevo León. Y con letras más pequeñas dice: padres mataron a golpes a su hijo de tan solo 8 años.
en el municipio de de Juárez de Nuevo León, donde la pareja ahora, en aquel entonces, es acusada de maltrato infantil. Nótese entonces cuál es la disparidad de los conceptos y de la mezcla de estos calificativos que antepone el efecto mediático para vender y para llamar la atención. Pero esto es lo que leemos nosotros. La nota y la noticia, lo que realmente ha sucedido es que en efecto, un padre o una madre puede llegar a golpear hasta llegar a la muerte a sus hijos, a sus hijas. Cruel pesadilla. Hombre asesina a la esposa y comete canibalismo en Puebla. Centro de Integración Juvenil. Ya hemos hablado de parejas, hemos hablado de padres, también hemos hablado probablemente de abuelos, de primos, de sobrinos, de todo el núcleo familiar, que unos a otros se matan, se hieren, se asesinan, se lastiman, se violentan unos a otros y todavía nos seguimos preguntando por qué. Pero también sucede, por ejemplo, hoy en día en los centros de integración juvenil, donde son canalizados adolescentes, según el diario que están leyendo ustedes, por problemas de salud mental y drogas. Dice aquí que de enero a junio del 2023 se brindó atención a un total de 377 alumnos entre secundaria y preparatoria. Canaliza Centro de Integración Juvenil a jóvenes por problemas de salud mental. Y un alumno se quita la vida en el edificio de la UNAM. ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Sucede entonces que a nadie le interesa, por ejemplo, al día de hoy la salud mental. La salud mental no nada más de los estudiantes, del alumno. La salud mental del profesor, la salud mental del director, la salud mental del director de la empresa, la salud mental del empleado, la salud mental de todas aquellas personas que atienden a su vez públicamente a seres humanos en los que todos los días se ven inmersos en distintas situaciones según el caso, por diversos factores, por diversas razones, por diversos ámbitos, y que nadie estamos haciendo absolutamente nada. La salud mental, dice esta publicación, de los estudiantes es un tema olvidado de la política educativa en México. ¿Y por qué? ¿Y por qué está sucediendo todo esto? ¿Y por qué todos los días vemos en aumento las estadísticas de la violencia cometida contra las mujeres, feminismos, homicidios, matazones, violencias unos con otros, ya no nada más en el seno familiar, ya en el seno laboral, ya en el seno de las instituciones, en todos lados, todos los días amanecemos con noticias desagradables y desgarradoras, donde sabemos que ya se mataron unos con otros por la violencia ejercida entre unos y otros. ¿Y por qué sucede todo esto? Vamos a analizar poco a poco el por qué. Y después de haber analizado biológicamente y socialmente el por qué sucede esto, vamos a regresar nuevamente a las condicionantes con las que iniciamos esta charla. ¿Qué relación tendrán entonces? ¿Qué utilidad tendrá la neurociencia, las neurociencias en el derecho, en la ley y en la justicia? Vamos a hablar un poco, todo el mundo ya lo conocemos, quienes nos están escuchando, del cerebro y las emociones, cómo se producen las emociones y qué funcionalidad tienen con el cerebro. El cerebro sabemos que es el órgano responsable no solamente de procesar, sino de regular nuestras emociones. ¿Y cómo surgen las emociones? Bueno, pues son respuestas que de manera automática y subjetiva producen un estímulo ya hacia el interior de nosotros o de manera externa y nos van a ayudar a procesar esta adaptación para poder sobrevivir. Y de esta manera podemos utilizar nuestras emociones para defendernos o para poder responder a todos esos impulsos que estamos recibiendo nosotros, ya sea de manera negativa o de manera positiva, de manera amigable o de manera violenta,
de una u otra manera, el cerebro humano tendrá diferentes estructuras cerebrales para las cuales se puede comprender cada uno de estos funcionamientos para saber que su función va a desempeñar un papel importante en la regulación de estas emociones. Por ejemplo, todos estos son los factores de las estructuras que forman parte, algunas de las que vamos a mencionar, de nuestro cerebro. La amígdala, que es la que se encarga de controlar todo lo relacionado entre las emociones y los sentimientos, especialmente de generar y regular el miedo y la ansiedad. Corteza prefrontal es la parte del cerebro, esta que tenemos aquí, responsable del pensamiento racional y del control ejecutivo. Es la que va a ejecutar conforme a lo que reciba nuestra amígdala. Y la corteza prefrontal medial y la prefrontal ventromedial son especialmente importantes en la regulación emocional, ya que van a influir en la toma de decisiones. Pero no solamente van a influir en esta toma de decisiones para que nosotros podamos saber si la decisión que vamos a tomar es acorde a lo que estamos recibiendo, percibiendo y sensoriando nosotros. También va a evaluar, nos va a permitir esta corteza prefrontal evaluar las consecuencias inherentes a estas emociones conforme a cada una de nuestras acciones. El hipotálamo, que es esta almendrita naranjita que tenemos aquí, está involucrado también en el control del sistema nervioso autónomo, pero a su vez va a regular la temperatura corporal, el apetito, la sed, el sueño y la vigilia. Todas estas respuestas emocionales van a liberar hormonas y el control del ciclo menstrual, entre otras funciones. Tenemos también el núcleo de accumbens. Regula la recompensa y el placer. Está involucrado en la regulación de las emociones positivas, las que nos dan alegría y felicidad. El hipocampo, que es donde se forma y se recupera la memoria, pero también va a estar involucrado el hipocampo en las emociones, especialmente en las respuestas de miedo y del estrés. Todas estas estructuras que forman parte del cerebro trabajan en conjunto y regulan y procesan las emociones. Pero si una de ellas falta, si una de ellas no trabaja acorde, si una de ellas no va a la misma intensidad de trabajo que las demás, por diversos factores, por diversas causas, por diversas sensaciones y estímulos, a pesar, de los estímulos que recibamos nosotros, se tratará entonces de una disfunción que podrá estar asociada a un trastorno emocional, por ejemplo, la depresión, la ansiedad o el trastorno de estrés postraumático. Esta relación entre la realidad biológica, la que hemos visto en estas últimas diapositivas, con la realidad social en el neuroderecho, es fundamental para poder comprender cómo funcionan todos estos procesos cerebrales que van a actuar acorde al entorno social y legal. La realidad biológica, entonces, es la que se va a referir a los aspectos neurobiológicos del cerebro y del sistema nervioso que influyen en el comportamiento humano, en la toma de decisiones y en la percepción de la realidad. Por aspecto biológico, entendemos todos aquellos que están incluidos en la estructura y en la función del cerebro, en los procesos cognitivos, las emociones y la memoria. En tanto que, por realidad social, vamos a entender a todos aquellos factores, el ámbito, todo aquel panorama donde nosotros vivamos, hagamos nuestra vida, estudiemos, nos alimentemos y nos estemos relacionando. Esta realidad social se va a referir al entorno en que nos vamos a desenvolver nosotros, en donde habitualmente nos encontramos. Y va a incluir todo el aspecto normativo, todos los valores, los principios,
las instituciones que tengamos a nuestro servicio, pero sobre todo toda la interacción social que tengamos con cada uno de estos factores, instituciones, fenómenos, ámbitos, todo este desenvolvimiento que tengamos nosotros de manera interactual es lo que va a componer la realidad social. Este entorno social influye en cómo nosotros vamos a percibir, cómo una persona percibe y responde a diferentes situaciones, incluyendo su propio comportamiento y las decisiones legales. Nótese, por ejemplo, que aquí se incluye el comportamiento, que es la persona que delinque o que comete algún delito, o la que va a procesar alguna conducta contraria a la norma, contraria a derecho y contraria a las buenas disposiciones de la sociedad. Pero también decisiones legales, las decisiones legales que toman nuestras señorías, los jueces, las juezas, los ministros, las ministras, los magistrados, las magistradas, los proyectistas que también van a proyectar, ¿sí? Todo este es un entorno social, porque no nada más va a influir el entorno social en quien comete un delito o quien se encuentra en un conflicto de índole familiar, civil, mercantil, laboral, de cualquier ámbito del derecho, sino también en las personas que dictan y que dicen el derecho. También tienen un entorno social, también tienen una composición biológica que dependerá de cómo se levantó el día de hoy, si desayunó bien, si desayunó nutritivamente, si durmió sus horas, si leyó todo lo que debió haberse preparado para el día siguiente, si tiene una buena relación con su esposa, con su pareja, con su familia, si tuvo una noche muy agotadora, si tuvo toda una semana muy estresante, en cuyos factores estresores no nada más estuvo la carga de trabajo, sino emocional. Todo esto tiene que ver al momento de tomar una decisión. Y esta toma de decisiones tiene que ver también con la salud mental y el autocuidado de cada uno de nosotros. Tiene que ver con cada una de las bases biológicas, genéticas, pero también sociales y habituales de cada uno de nosotros, de cómo nos estamos preparando para la vida, pero para la vida laboral, para la vida del día a día. ¿Cómo es que nosotros estamos poniendo de nuestra parte para llegar en un estado de paz mental, en un estado de paz de interior hacia el exterior, para podernos comprender primero nosotros mismos y después comprender a nuestro semejante, comprender al de junto, comprender a la persona que está llegando con nosotros y que pide hablar con el titular del juzgado, con el titular de la sala, con el titular de la sala donde se va a llevar próximamente su juicio, donde se va a resolver, y no es para poder pedir un favor en especial, para poder decidir de manera parcial para con uno o con otro. Es para que nos escuche, es para hacerles saber de viva voz la mayor parte de las veces nuestro tema, nuestro problema, lo que nos atañe a nosotros y nuestro sentir, porque muchas de las veces el abogado, al momento de trazar la demanda, al momento de trazar la contestación de la demanda, omite muchos factores que la parte actora demandada, la quejosa, el tercero, el extraño y todas el acusado, la víctima, el victimario, todas estas personas no pueden decir o no se atreven a decir ni siquiera a quien los está representando legalmente, y tampoco al profesional que los está atendiendo, al psicólogo, al psiquiatra, al trabajador social. Muchas de las veces hay cosas que nos guardamos nosotros y que nos quedamos nosotros y que el juzgador no conoce. Y esto no se trata de sentimientos, se trata de conocer todo el entorno por el que estamos pasando. Y el juez jamás, a menos de que un trabajo social o un trabajo que trace un trabajador social para el efecto económico y financiero probablemente de cómo viva una persona, sea extraordinario
y que nos refleje fehacientemente cuál es la realidad económica y cuál es la realidad social de la persona. Pero ¿cuántas veces nos pasa que pues el dictamen, el informe rendido por el trabajador social carece de la autenticidad de lo que ha visto para podérselo trazar o compartir al juzgador? Y el juzgador entonces va a desconocer cómo es que vive la persona, en qué lugar precisamente está habituando en la realidad hoy en día la persona, o dónde se encontraba en el momento del ilícito, o qué estaba haciendo realmente en el momento del ilícito, ¿no? ¿Qué tan oscura estaba la calle? ¿Qué tanta terracería o pavimento tenía la calle? ¿Quiénes viven alrededor? ¿Qué comunidades otras hay alrededor? ¿Qué otras personas habitan el lugar? Si está maloliente, si proliferan las drogas, los estupefacientes, si no hay seguridad, si hay parques ecológicos, si hay gimnasios, si hay iglesias, si hay todo este tipo de entorno social en donde la gente habitualmente se encuentre pues perfectamente relacionada con su entorno social, o bien a la inversa, que no tenga cómo relacionarse y que todos estos factores produzcan un ánimo al momento del conflicto familiar, o de que no se quieran arreglar en el conflicto familiar, o de la comisión de algún delito. Son factores que la persona es la que propiamente de viva voz le puede hacer del conocimiento a la autoridad. Pero si la autoridad, su señoría, en ese momento emocionalmente no se encuentra en las condiciones para recibir a la persona, lo primero que va a hacer es cerrarle la puerta. Y al cerrar la puerta está obstruyendo no la impartición de justicia, está obstruyendo la capacidad de ver más allá del problema que tiene enfrente para poder resolver. Le está limitando el poder analizar, estudiar, valorar racionalmente, incluso con lo que la parte le puede hacer del conocimiento, para poder entender y conocer a una y a otra parte, más tratándose de menores de edad, que son los que la mayor parte de las veces nos cuesta mucho trabajo, o les cuesta mucho trabajo el poder expresarse. Si les cuesta trabajo expresarse, qué mejor la escucha del menor, donde libremente digan ellos lo que sienten, lo que saben, el testimonio que puedan rendir para que sea escuchado. Pero es muy importante cómo es el comportamiento también de la autoridad, pero sobre todo su estado mental del juzgador o de la juzgadora. Es muy importante cómo se siente en ese momento, y si también ha tenido un autocuidado para poder realizar y llevar a cabo su trabajo acorde a las necesidades de la población ávida de justicia. Entonces, el neuroderecho va a buscar entender todos estos factores biológicos y sociales. Y estos factores biológicos y sociales nos vamos a entender desde cómo se entrelazan unos con otros para poder influir en este comportamiento legal en la toma de decisiones de las personas. Y esto tiene implicaciones de cómo se va a entender, por ejemplo, la responsabilidad penal. Es responsable penalmente, y lo podemos entender desde otra perspectiva, desde conocer y saber las bases sustentables, biológicas, sociales y éticas de manera personal de cada juzgador, para poder entender esta implicación de las neurociencias al momento de que yo tomo la decisión, pero también la implicación de las neurociencias al momento en que yo le entrego elementos al juzgador, pero también la implicación de esta nueva forma de hacer derecho de los profesionales, en donde vamos a utilizar nosotros esta perspectiva de las neurociencias para poder trazar nuestro dictamen o nuestro informe acorde a esta manera de ir más allá, de establecer una metodología más estructurada, pero sobre todo más perfecta y más precisa
en cuanto a lo que nos está pidiendo o el juzgador o la parte actora o la parte demandada, la parte que acusa o la parte acusadora. Todo esto tiene una implicación de cómo se va a entender esta responsabilidad penal, pero también cómo la vamos a evaluar, cómo evaluamos actualmente la credibilidad de los testimonios. ¿Cómo sabemos que un testigo hoy en día, que una persona verdaderamente está hablando verdades, está diciendo verdades? ¿Cómo podemos creerle a esta persona que aparentemente está dando una narrativa, una interlocución verdadera? Pero ¿cómo saber si es un falso testimonio? ¿Cómo poder entender y evaluar si es una falsa denuncia? ¿Cómo saber si esta persona está mintiendo o no? Las neurociencias, a partir de psicología del testimonio, por ejemplo, nos pueden ayudar a que estas implicaciones puedan ser más metódicas, pero sobre todo precisas. ¿Y cómo esta implicación, cómo se va a aplicar en ciertas leyes en función a la comprensión científica de los procesos mentales y conductuales? De esto, queridos amigos y amigas, ya también existe un antecedente. Otro que les brindo es este amparo directo en revisión, el 6179/2015, que analiza perfectamente a partir de la literatura científica cómo se reconstruye un parámetro. Nuevamente es una reconstrucción, una construcción de un parámetro ya en la Suprema Corte de Justicia, un parámetro para poder determinar la filiación de una menor a la luz de los derechos de la identidad y al mantenimiento de su núcleo familiar. Si verdaderamente la menor de edad le pertenecía a una persona madre biológica o a otras personas que fueron las personas que aparentemente adoptaron por la fuerza aparentemente a la menor de edad, sobre pretexto de que en ese momento la madre biológica no tenía las condiciones económicas para poder mantener a la criatura. Esto a la luz de una interpretación de la Suprema Corte de Justicia, analiza perfectamente si una persona miente o no, si la otra persona, la madre biológica, miente o no, primero, al momento de presentar la demanda. Segundo, al momento de defender una sentencia que fue favorable para ella. Tercero, al momento de defender una sentencia en una tercera instancia que es contraria a la sentencia que le ha favorecido. Y de todas estas reacciones, de todos estos comportamientos, de todos estos entendimientos que ha tenido la persona, el ministro que resuelve en primera instancia dentro de la Suprema Corte de Justicia ordena un profundo análisis de corte científico para poder entender de manera fehaciente, es decir, mediante evidencia científica avalado por una psicología del testimonio, quién de las personas que está solicitando o la maternidad o la custodia de las niñas es la que miente o la que dice la verdad, ya habiendo llegado a la Suprema Corte de Justicia. Amparo directo en revisión 6179/2015. El neuroderecho reconoce que la realidad biológica, la que ya hemos visto con la realidad social, la que también hemos señalado, interactúa en la toma de decisiones legales. Su comprensión es esencial para el desarrollo también de las políticas públicas y también privadas, y las leyes que van a construirse de mejor manera, de una manera más informada y justa. Se sabe perfectamente y ya se tienen estudios de cómo la exposición, lo sabemos también, no es tema de esta tarde, la exposición a la violencia y el constante estrés pueden afectar la estructura y la función del cerebro, lo que puede llevar a comportamientos violentos y delictivos. Pero esta es la parte esencial que queremos compartir. ¿Qué intención tiene entonces el neuroderecho? ¿Cuál es el objetivo del neuroderecho? Ayudar
de una manera más certera, científicamente hablando, a identificar estos factores, pero no solamente a identificarlos, a tratar sus causas subyacentes de este tipo de comportamientos. Vamos a tratar de llevar un tratamiento acorde a cada uno de estos comportamientos y a cada una de estas necesidades según el entorno biológico y el entorno social, para que en lugar de tener personas encarceladas, podamos ayudar a sobrellevar esta tarea para evitar de esta manera que se sigan proliferando las estadísticas en torno a los delitos por violencia, por homicidios, por feminicidios y todos aquellos que aparentemente a la luz del Estado todos los días, todas las semanas van en disminución, pero lo cierto es que todos los días van en aumento. El neuroderecho puede ayudar a garantizar que los derechos de las personas con discapacidades neurológicas sean respetados y protegidos en el ámbito legal. Puede contribuir a una mayor comprensión y equidad en el sistema de justicia, lo que a su vez puede traernos una justicia más justa, una justicia social acorde a las necesidades de la población justiciable. Vuelvo a hacer la misma pregunta de al inicio que hicimos al inicio, luego de todo este resumen que hemos antecedido en esta charla. Con toda esta euforia de pretender legislar en cuanto a los neuroderechos como protección al derecho humano, como principal intención, será necesario preparar al legislador, operadores jurídicos, abogados, psicólogos, trabajadores sociales, y también agregamos preparar a las familias, incluso actualizar los planes de estudios en la academia. La respuesta contundente e inmediata es sí. Sí tenemos que prepararnos, sí tenemos que capacitarnos, tenemos que formarnos y tenemos que velar por saber cómo podemos poner de nuestra parte desde nuestras trincheras, cómo podemos aportar nosotros en esta nueva manera de ver, de entender, de estudiar y de analizar el derecho, llamada neurociencias. Dice el maestro Carrillo Franco en su libro: con profunda preocupación se observa que la falta de preparación de algunos psicólogos y psicólogas ha generado serias afectaciones en pacientes, clientes y usuarios, que puede incluso apreciarse como irresponsables o hasta negligentes. Sigue dictando el maestro Carrillo. Aun y cuando se comparte con las diversas instituciones educativas el deseo e interés de formar especialistas que sean sujetos a un plan que genere experiencia a través del tiempo, de la práctica y de esquemas sistematizados que respalden significativamente la instrucción, resulta muy difícil apoyar el establecimiento y la proliferación de escuelas formadoras de psicólogos que ofertan sus servicios, y esto es una realidad. Y no solamente con psicólogos, sucede también con abogados y con trabajo social y con psiquiatras y con médicos. Y sucede con todas aquellas disciplinas en esta euforia por tratar de llevar a nuestra cauce las neurociencias a como dé lugar. Y abrimos una página de internet y abrimos cualquier medio de comunicación y ya nos anotamos y ya nos inscribimos para una certificación, para un diplomado en materia de neurociencias. Y ahora ya nos convertimos en un experto en neuroderecho y en neurociencias en tan solo 15 o 20 días o en tan solo 8 horas de un curso que hemos tomado, y nosotros ya nos sentimos, ya nos creemos y actuamos incluso como un experto certificado en neurociencias. No, queridos amigos, se trata de formarnos verdaderamente, se trata de capacitarnos verdaderamente. Instituciones como esta, como la Asociación Mexicana de Psicología Jurídica,
y de Derecho Penal, como el Colegio Nacional de Abogados Penalistas, como tantas instituciones, como tantas instancias que tenemos alrededor de todos nosotros, serias, que ofertan y que ofrecen estándares de académicos, estándares de estudios verdaderamente capaces de prepararnos a todos nosotros, son los que debemos tomar en cuenta. Y también hay ofertas muy buenas. Lo único que yo recomendaría es ver cuál es el apartado de estudios que les ponen, el programa de estudios que les van a poner, qué supuestos módulos, materias, cuatrimestres, semestres, mensualidades les pueden ofrecer a ustedes con relación al tema del neuroderecho. Pero sobre todo, ¿quién es el claustro académico? ¿Quién es el claustro docente? Son personas que deben de estar debida y legalmente preparadas, lo vuelvo a repetir, debida y legalmente preparadas con las credenciales debidas para que todos comencemos esta nueva formación. Este tema del neuroderecho data de hace 12, 14 años en México, pero la euforia viene de hace 4 o 5 años, con la intervención de grandes personalidades como el maestro Eric García López, ¿no? Entonces, hay muchas personas que nos dedicamos actualmente al tema de los neuroderechos y que podemos coadyuvar, que podemos colaborar, que podemos engrandecer esta formación para que todos juntos, abogados, abogadas, psicólogos, psicólogas, médicos, médicas, biólogos, neurólogos, todos juntos podamos trazar una ruta unida, una ruta en donde converjamos todos nuestros conocimientos para que cada caso en particular sea analizado, estudiado y valorado conforme a la realidad que requiere cada uno de estos casos en pro de la justicia que se aplique en cada uno de ellos, cualquiera que sea la parte que está ávida de esta justicia. Vamos a ir delimitando un poco los conceptos para que vayamos ya comprendiéndolos después del análisis que hemos hecho. Neurociencia. Nos establece el padre de la neurociencia, Ramón y Cajal, que la neurociencia es el campo interdisciplinario que se encarga del estudio del sistema nervioso, incluyendo su estructura, función y desarrollo, genética y patología. Esta es la neurociencia, y por neurociencias entendemos el campo multidisciplinario que se enfoca en el estudio del sistema nervioso, incluyendo el cerebro, la médula espinal y los nervios periféricos. El derecho es el conjunto de normas y reglas imperoatributivas que dan y otorgan, que regulan la convivencia de las personas en una sociedad. Es decir, el comportamiento del hombre ante la sociedad. Y entonces ya tenemos con esto una definición muy clara y la más precisa que existe al día de hoy, establecida por el maestro Eric García López, que dice que el neuroderecho es el análisis del derecho y la justicia. Vamos a ir desglosando rápidamente este concepto. El análisis del derecho y la justicia desde lo que ya vimos, desde una perspectiva de neurociencia. ¿Y qué implica esto? Implica la comprensión del comportamiento humano, sus procesos cognitivos, emocionales y conductuales. Es decir, cómo pensamos y lo que pensamos, cómo lo decimos y lo que decimos, y cómo sentimos y lo que sentimos. Todos estos procesos cognitivos, emocionales y conductuales se van a analizar a través del estudio del cerebro y lo que ya vimos, la interacción con el ambiente, es decir, la interacción social. Y entonces rápidamente, derecho es la disciplina que combina el estudio del cerebro y la neurociencia con el campo del derecho. ¿Cuál es el objetivo del derecho? Su objetivo es comprender los procesos cerebrales y la toma de decisiones que pueden influir en el comportamiento humano y, por tanto, en la aplicación de la ley. ¿Qué estamos haciendo?
¿Qué es lo que hacemos todos juntos desde nuestra labor, desde nuestra tarea, desde nuestras actividades, desde lo que nos corresponde a cada uno de nosotros en todos los ámbitos? ¿Qué estamos haciendo? Un trabajo disciplinario. Un trabajo disciplinario que tiene que ser multi, inter, intra y transdisciplinario. Por ejemplo, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM en México ya ha establecido una mecánica para que próximamente se puedan impartir diplomados, cursos intensivos, pero además es probable que tengamos una sorpresa para el 2024-2025, donde ya se incluya como materia de un posgrado la neurociencia o el neuroderecho. También está la Facultad de Derecho de la Universidad de Castilla-La Mancha en España, la Facultad de la Abogacía de la Universidad Nacional de Matanza en Argentina, la Facultad de Derecho del Externado en Colombia, etcétera, etcétera. Una serie de instituciones que se han sumado de manera vasta para que puedan incluir en sus metodologías de enseñanza los procesos de la neurociencia con el derecho o el neuroderecho. Y es evidente que en América Latina nos encontramos muy rezagados en cuanto a la producción científica, la producción de científicos, la producción de personas que nos dediquemos a la investigación científica. Pero esto cobra aún mayor relevancia con el papel de las instituciones latinoamericanas que están tratando de construir, como ya lo vimos, puentes de comunicación entre el derecho, la neurociencia y la repercusión más notoria en el sistema de justicia a través de la psicopatología forense. En Argentina, la Universidad de Buenos Aires ha desarrollado un programa de neurociencia y derecho que busca analizar cómo la neurociencia puede influir en la toma de decisiones judiciales. Ya se está trabajando en la UBA con este apartado. En Brasil, el Instituto Brasileño de Neurociencia y Derecho ha llevado a cabo investigaciones sobre la neurociencia y cómo puede ayudar esta a comprender el comportamiento criminal y a mejorar la justicia penal. En Colombia, la Universidad de los Andes ha creado el Centro de Estudios de Neurociencia y Derecho, donde investiga cómo la neurociencia puede ayudar a comprender y prevenir el comportamiento delictivo. De esta manera es lo que las instituciones educativas a lo largo de América Latina están participando y construyendo esta nueva forma de analizar los procesos legales, los sistemas de justicia y sobre todo el derecho, la ley y la justicia. Vamos a ver ahora rápidamente, ya para ir cerrando, qué utilidad tendrán entonces las neurociencias en el derecho. En cuanto al derecho civil se refiere, puede aplicarse en casos de lesiones cerebrales traumáticas. Las neurociencias pueden proporcionar mayor información sobre el impacto en la capacidad cognitiva, emocional y funcional de la persona, lo que puede ser relevante para determinar, por ejemplo, indemnizaciones en cuanto a daños y perjuicios. En el derecho laboral, las neurociencias pueden utilizarse para evaluar las capacidades cognitivas y emocionales de los propios empleados, de los trabajadores, especialmente cuando se trata de discapacidad o discriminación en el trabajo. Cuando una persona es discriminada, se puede analizar su capacidad cognitiva o emocional para que pueda formar parte de la empresa o para que forme parte de un área especial acorde a las necesidades de esta persona. En el derecho de familia ya lo vimos. Las neurociencias pueden ser útiles en casos de custodia, por ejemplo, de menores, evaluando el impacto del entorno y las relaciones en el desarrollo y el bienestar de los niños. En el derecho a la salud, también las neurociencias participan en casos de negligencia médica, evaluando el impacto de lesiones cerebrales o daños neurológicos causados por errores de médicos. ¿Qué necesitamos entonces, queridos amigas y amigas? Necesitamos profesionales certificados. Necesitamos profesionales que se califiquen perfectamente en sus credenciales en cuanto al neuroderecho
y todas aquellas especialidades y disciplinas afines que puedan contribuir a la posibilidad de analizar el derecho con fundamentos científicos en concordancia con los aportes que hoy en día existen entre la ciencia y la tecnología. En este cruce fascinante entre la mente y la justicia, el neuroderecho nos invita a replantear nuestras percepciones y valores. Que estas ideas, amigos y amigas, perduren en sus mentes, impulsándonos hacia una sociedad más comprensiva, una justicia más justa, basada en la evidencia científica. Por mi parte ha sido todo. No me resta más que agradecerles su atención a cada uno de ustedes y un abrazo fraterno a la maestra Vanessa Díaz. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias a todos y todas ustedes. Le agradecemos muchísimo su participación, doctor, y pues quien guste adquirir una constancia de participación, les invitamos a escribirnos al número 5617-296611 para darles las instrucciones y obtener su constancia, y también recuerden que tiene una cuota de recuperación. Recuerden también seguirnos en nuestras redes sociales para más contenido.